Dios le bendiga, Dios le guarde. Es una honra saludarle y bendecirle en el nombre poderoso de Jesús. Para mí es un grato placer poder llegar hasta ustedes a través de esta plataforma y compartir con ustedes este poderoso mensaje, esta poderosa palabra. Me llena de regocijo saber que los tengo a ustedes de contacto y que son gentes que aman a Dios, gente apasionada por el Espíritu Santo, que aman a Dios de una manera sobrenatural. Quiero dar algunos tópicos de la unción. En esta hora voy a tomar algunos tópicos de qué es la unción, cuál era la práctica primordial de la unción, para qué se utilizaba, etcétera. Quiero ser muy enfático, muy explícito. En Isaías capítulo 10, verso 27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La palabra unción tiene algunas definiciones en hebreo, en griego, en arameo, en latín, pero yo simplemente voy a coger 4 de las principales. Voy a coger 2 del hebreo y 2 del griego. La palabra unción viene de la raíz hebrea minyak, que significa untar con aceite. También se usa la raíz hebrea masak, que significa consagrar, untar con aceite, ungir. Las palabras griegas para ungir en el Nuevo Testamento son las siguientes: crio, que significa untar o frotar con aceite, y consagrar para un oficio o un servicio religioso. También tenemos la palabra aleipo, que significa ungir. Éxodo 29, verso 7. Éxodo 40, verso 9. Segunda de Reyes 9:7. Eclesiastés 9:8. Y Santiago capítulo 5, verso 14 al 15. Todo esto tiene que ver con la unción que le acabo de mencionar. Algo importante que tenemos que saber es que la unción viene de una práctica de los pastores de la antigua Palestina, los cuales ungían las ovejas en tiempo de plaga. Ungían sus cabezas para librarla de los piojos, la mosca, las garrapatas y algunos otros insectos. Le gustaba entrar en las lanas de las ovejas, principalmente en las orejas de las ovejas. Se metían en las orejas, a veces hacían huecos en las cabezas de las ovejas, de tal manera que le hacían un hoyo, un hueco, un agujero, como usted le quiera llamar. Las ovejas, cuando tenían esta lucha, esta batalla con estos insectos encima, se golpeaban en la pared, se golpeaban sobre las rocas, y algunas eran muertas por estos insectos, tratando de defenderse, de despegárselo de la cabeza, de donde quiera que lo tuvieran. Ellas se golpeaban sobre las rocas, se golpeaban sobre un palo, tratando de sacarse estos insectos, pero no podían. Cuando los pastores se dieron cuenta de esto, entonces ungían la cabeza de las ovejas, de tal manera que las lanas se ponían resbalosas. Cuando las ovejas eran ungidas, que los insectos venían a ellas, no podían penetrar la carne, porque las lanas resbalosas provocaban que los insectos, en vez de llegar a la carne y hacerle un hoyo a las ovejas, resbalaban a causa del aceite que había sobre la cabeza de las ovejas, sobre la lana de las ovejas. Entonces, muchas veces estos insectos, cuando las ovejas eran ungidas, se quedaban pegados del aceite, de tal manera que, forcejeando por despegarse de la cabeza de las ovejas, en vez de matar las ovejas, ellos se secaban, el sol los secaba, y en vez de morir la oveja, se morían los insectos. Cuando tú tienes la unción del Espíritu Santo, todo insecto espiritual que Satanás mande para destruirte, para matarte, antes de chocar contigo, van a chocar con la unción del Espíritu Santo, y en vez de morirte tú, quien se va a morir es el insecto. Ningún insecto de Satanás puede penetrar en la vida de alguien que ha sido ungido con el Espíritu Santo. Cuando la unción del Espíritu Santo está sobre ti, pueden venir insectos de crítica, insectos de murmuración, insectos de calumnia, insectos de toda clase, pero a ti no te van a tocar, porque la unción del Espíritu Santo que hay en ti va a provocar que resbalen, y en vez de morirte tú, se van a morir los insectos que Satanás envía para destruirte. Y en esta hora yo quiero hablar con los ungidos, con aquella gente que han sido ungidos de parte de Dios. Los insectos, cuando las ovejas eran ungidas, ellos merodeaban, ellos rodeaban, pero muchas veces, en vez de pegársele a las ovejas, lo que hacía era que se iban, y lo que tomaban el atrevimiento de pegársele a las ovejas, en vez de matar las ovejas, se pegaban del aceite y el sol los secaba y se moría. Porque es que la unción del Espíritu Santo no va a impedir que el diablo te merodee, que el diablo te haga la guerra, que Satanás trate de penetrar
penetrar, aleluya, pero no va a poder llegar donde tú estás, no va a poder penetrar, no va a poder zafarte, aleluya, no va a poder abrirte un hueco, porque es que la unción del Espíritu Santo se lo va a impedir. Yo vine a hablar con las ovejas que han sido ungidas por el pastor de los pastores, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ha dejado su Espíritu Santo para que usted y yo seamos ungidos, para que el diablo no nos pueda ganar ventaja. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Por eso es que muchos insectos han tratado de destruirte, pero todavía está de pie. No está de pie por tu fuerza, no está de pie, aleluya, no te ha podido detener el diablo por tu fuerza. No es porque tú eres fuerte, es porque la unción del Espíritu Santo está sobre ti. Y cuando la unción del Santo está sobre ti, aunque Satanás planee, aunque Satanás haga diseño, haga maqueta, haga lo que sea para destruirte, no te va a poder tocar. La unción es símbolo de bendición, protección, empoderamiento. El que tiene la unción está bendecido. El que tiene la unción está empoderado. El que tiene la unción del Espíritu Santo está protegido. El que tiene la unción del Espíritu Santo está empoderado en la palabra del Todopoderoso. Por eso dice el Salmo 23, verso 5: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 92, verso 10: mas tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizará con ellos y será mudado a otro hombre. El que tiene la unción está bendecido. El que tiene la unción está protegido. El que tiene la unción está empoderado. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Y no hablo de una bendición económica. Hablo de la bendición que tiene todo aquel que recibe al Espíritu Santo. Bendición, ¿qué es bendición? Pertenecer al reino de Dios, que es bendición. Bendición es formar parte del reino de Dios. Bendición es ser hijo de Dios, ungido con el Espíritu Santo. Lo demás es añadidura. Protección, aleluya. Hay infinidad de cosas que podríamos decir concerniente a la unción. Las personas eran ungidas con propósitos especiales. Dios nunca ungió a alguien con el cual no tuviera un propósito específico. La unción no se derramaba sobre cualquier persona. En el Antiguo Testamento, cuando la unción era derramada sobre alguien, era porque esa persona había sido escogido por Dios para desempeñar un oficio. La unción era derramada sobre los sacerdotes, sobre los reyes, sobre los profetas, sobre los constructores, etc. Cada vez que Dios ungía a alguien, lo ungía con un propósito definido. Dios nunca envió un profeta a ungir a alguien con el cual no tuviera un propósito definido. Los sacerdotes, los reyes, los profetas, los jueces, los constructores que eran ungidos especialmente para ser usados por Dios, para ser separados por Dios, para ser apartados por Dios. Había gente que Dios la ungía aún desde el vientre, sin caerle aceite. Eran ungidas por Jehová, Dios de los ejércitos. Y cuando nacían, eran, aleluya, personas efectivas, personas que a pesar de sus errores y sus fallas, eran personas que hacían el trabajo para el cual Dios lo había ungido. Existen 4 clases de unciones: 3 con aceite y 1 con el Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito de ella antes de entrar en materia de Saúl, David, la redoma y el cuerno. La primera se usaba para ungir al sacerdote en función. La segunda se usaba para ungir los utensilios sagrados relacionados con el sacerdocio, tabernáculo y templo. La tercera era para ungir los profetas, reyes, constructores y jueces. Cuarta y última unción, esta es la única del Nuevo Testamento, y es cuando el Espíritu Santo te separa como propiedad privada de Él. Una vez tú aceptas a Cristo y el Espíritu Santo viene sobre ti, tú eres propiedad privada de Dios. Esta es la unción de la cual habla el libro primero de Juan, cuando dice que tenemos la unción del Santo y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Esto no significa que no puedes tener maestros, pastores que te dirijan, sino que la misma unción del Espíritu Santo te va capacitando a través de la enseñanza, a través de recibir enseñanza, te va capacitando y abriéndote los oídos espirituales para tú comprender y entender los misterios del reino.
Esta unción también te capacita para predicar la palabra con denuedo, con sabiduría de Dios, de tal manera que los corazones que te escuchen sean cautivados por el Espíritu Santo, sean cautivados por la presencia del Todopoderoso. Por eso es que todo predicador necesita la unción del Espíritu Santo, porque un predicador con teología, un predicador con conocimiento, y no hay nada de malo con esto, pero sin la unción del Espíritu Santo es como un címbalo que retiñe, es como un metal que resuena, pero no provoca que las almas vengan a Cristo y permanezcan en la presencia de Dios. Por eso es que todo pastor, todo maestro, todo predicador de la palabra tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que llenarse de la presencia de Dios, para que cada vez que suelte una palabra, esta palabra provoque cambio, provoque transformación. Por eso Pablo, el apóstol Pablo dijo: sean vuestras palabras siempre sazonadas con sal, para que los que te escuchen sean cautivados por la presencia de Dios. Y esto es lo que necesitamos en este tiempo, amado. Gente ungida con el Espíritu de Dios, que prediquen la palabra con denuedo, con sabiduría de Dios, para que la gente sea tocado por el Espíritu Santo. En el antiguo pacto no todos tenían el privilegio de ser ungidos. La unción venía para gente escogida, para gente especiales, para gente señalada por Dios. Pero en el nuevo pacto, todo el que recibe a Cristo como Señor y Rey de su vida y empieza un proceso de búsqueda y escudriñando la palabra, viene la unción del Espíritu Santo sobre él y lo capacita, lo prepara. Todo el que confiesa a Cristo como Señor y Rey de su vida tiene el privilegio de ser ungido con el Espíritu Santo de Dios. Esto fue profetizado por el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28 al 29. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Sobre toda carne. Cuando habla de que será derramado su espíritu sobre toda carne, esto significa que ya no sería sobre persona escogida, aleluya, sobre persona separada, señalada, entresacada, sino sobre toda carne, sobre todo aquel que reciba a Jesucristo, sobre los hijos, sobre las siervas, sobre los siervos, sobre los ancianos, sobre todo aquel que reciba a Jesucristo, aleluya, vendrá la unción del Espíritu de Dios sobre él. Esto no depende de que alguien te puso aceite sobre tu cabeza. Esto no depende de que el apóstol te puso aceite sobre tu cabeza. Esto depende de que el pastor de los pastores te aceptó como su hijo y te envió la unción del Espíritu de Dios para que tú puedas disfrutar de las bendiciones de su reino. En el antiguo pacto la unción era limitada. En el nuevo pacto todo el que reciba a Cristo puede participar de esta unción sobrenatural, de esta unción poderosa, de esta unción que bendice, de esta unción que te empodera, de esta unción que restaura, de esta unción que sana, de esta unción que libera, de esta unción que transforma, de esta unción que cambia vida, que cambia mentalidad, que cambia alma, que cambia los corazones. La unción no debe ser vista como una porción mágica. La unción no debe ser vista como un talismán. En el aceite en sí no tiene ningún poder. El aceite simplemente es un ingrediente utilizado para muchas cosas. El poder está en el Dios que te escoge, en el Dios que te señala, en el Dios que te separa como propiedad privada de Él. Un ejemplo de eso fue Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 10, verso 38, dice: ustedes saben cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo sanando y haciendo bien a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz de Dios sea contigo.